Bienvenidos una vez más al seminario lectivo de Ansiedad y Psicopatología. Una vez más me presento, mi nombre es Eva Méndez, psicóloga magíster en Psicología Clínica. En los videos anteriores hemos comenzado a revisar cómo se muestra en comportamientos patológicos las ansiedades básicas o ansiedades existenciales que tiene el ser humano en términos de muerte, que fue el video anterior. En este video vas a encontrar las manifestaciones psicopatológicas para los supuestos existenciales de libertad y aislamiento. Entonces, antes que nada quisiera esclarecer, como ya he dicho en videos anteriores, que el ser humano tiene 4 ansiedades básicas. El de muerte, que hemos revisado en el video anterior, se refiere no solo a la terminación de la vida física, aunque incorpora esta conciencia, sino también la terminación de cualquier proyecto, cualquier relación, cualquier ciclo de vida. El segundo supuesto básico, que se refiere a la libertad y los determinismos, me gustaría esclarecer que el ser humano es, de alguna manera, por decirlo en términos resumidos, es libremente determinado. Es decir, siempre el ser humano tiene la libertad de escoger qué es lo que va a hacer él, o lo que quiera hacer, o lo que pueda hacer bajo el marco de unos determinismos. Independientemente de los determinismos sociales, familiares, económicos, personales que tú tengas, al final del día, en la última instancia, tú escoges qué hacer de manera independiente. Y eso es obviamente lo que demuestra que el ser humano es libremente determinado. El supuesto básico de libertad incorpora la noción de responsabilidad. Siempre el ser humano es consciente de cómo está viviendo su vida, como hemos visto dentro del proceso experiencial. De alguna manera, eso implica que la propia existencia, la manera como experimentamos, o en la manera como experimentamos, en la manera como nos relacionamos con nuestros deseos y cómo hacemos uso de nuestra voluntad e intencionalidades, implica una responsabilidad. El ser humano es responsable de su propia existencia, puesto que es autor de la misma. Y la responsabilidad y la libertad implica que el ser consciente de ellas, el darnos cuenta de que estamos creando nuestro propio destino, nuestros propios predicamentos vitales, nuestros propios sentimientos y en algunos casos nuestros propios malestares. No sé si alguna vez has ido a psicoterapia, pero la conclusión última de todos los memes que hay por ahí y de todos los procesos de psicoterapia es que al fin y al cabo quien está creando su propio malestar eres tú, o quien lo está de alguna manera alargando o perpetuando. Entonces eres tú quien tiene que tomar las disposiciones, quien tiene que tomar las acciones para poder cortarlo y generar tu propio o crear tu propio bienestar. Entonces este es el supuesto básico de libertad, que incorpora obviamente la responsabilidad sobre la propia existencia, sobre las propias valoraciones, sobre los propios comportamientos, uso del proceso experiencial, deseo, voluntad e intencionalidad. A nivel patológico, entonces, se pueden presentar algunas manifestaciones clínicas cuando la persona evita hacerse cargo de su propia existencia, es decir, cuando las situaciones son demasiado incómodas, la persona de alguna manera no quiere hacerse cargo y la externaliza la culpa y de alguna manera pone la responsabilidad en una persona externa sobre aquello que le está pasando. Entonces, estas manifestaciones clínicas de la evitación de la responsabilidad encontramos en primer lugar, en términos psicopatológicos, la compulsividad. No sé si alguna vez has hablado con una persona que de manera recurrente cae una y otra vez en determinadas situaciones que le hacen daño al mismo, y cuando tú le vas a preguntar, pero ¿para qué haces eso? ¿Por qué hiciste eso? Mira que lo volviste a hacer, te dice, es que yo no lo puedo controlar, es que esto está por fuera de mí, es que no soy yo, etc. Estos son todos los comportamientos compulsivos. Los comportamientos compulsivos se entienden dentro
se entienden como una manifestación clínica que utiliza la persona para no hacerse cargo de su propia existencia, bajo la premisa de que se vive bajo el imperio de una fuerza irresistible e inexplicable. Entonces, aquellas personas que le echan la culpa al ello y al inconsciente y demás, podría ser una expresión de o una explicación que utiliza para no hacerse cargo de aquellos comportamientos que le están haciendo daño y que están perpetuando sensaciones de minusvalía, sensaciones de insatisfacción sobre su propia vida. El segundo comportamiento, en términos de manifestaciones clínicas ante la evitación de la responsabilidad, es el desplazamiento de la responsabilidad. No sé si alguna vez has hablado con una persona que pareciera que independientemente de lo que le pasa, nunca tiene la culpa de nada. Siempre es culpa de la mamá, del papá, de la pareja, del amigo, del hermano, etcétera, de todos menos propia. Entonces, este tipo de persona tiende a desplazar la responsabilidad hacia el otro o hacia el medio como una estrategia para evitar reconocer cómo él está creando su propio predicamento vital o cómo está creando o manteniendo su propio malestar. Curiosamente, cuando entras a revisar con estas personas te das cuenta que en muchas ocasiones o muchos de sus comportamientos colaboran para para que se mantengan para que él se mantenga y se mantengan las situaciones conflictivas. Y el tercero es la negación de la responsabilidad. La negación de la responsabilidad, que son personas que dicen yo no tengo la culpa. A ver, en el desplazamiento de la responsabilidad, que fue la anterior, la persona dice él tiene la culpa, el otro tiene la culpa. En la negación de la responsabilidad, la sensación o la interpretación que hace la persona es yo no tengo la culpa. ¿Quién? No sé, pero yo no la tengo. Esta negación de la responsabilidad tiene tres expresiones o tres comportamientos clásicos. El primero es la víctima inocente. No sé si alguna vez has hablado con una persona que, además del drama que incorpora a su vida, y eso quiere decir que pareciera que cada historia que te cuenta pareciera sacada de una telenovela tipo Rosa de Guadalupe o una novela mexicana. Pareciera que todo lo malo le pasa a este tipo de personas, y cuando entras a hablar con ellas es que, ay, es que a mí me pasó esto, él me hizo esto y yo no tenía que hacer y entonces me tocó adaptarme. Parecieran ese tipo de personas que siempre le pasan todo lo malo. Este tipo de personas está negando la responsabilidad sobre su propia existencia, como pasa muchas veces también con el desplazamiento de la responsabilidad. Cuando entras a revisar qué es lo que está ocurriendo en términos concretos y en términos experienciales, te das cuenta como muchas veces o como muchas de sus comportamientos o actuaciones colaboran para el mantenimiento de estas situaciones conflictivas. A mí uno de los ejemplos que es muy visible dentro de la víctima inocente son las situaciones de maltrato físico en términos hacia la mujer. Cuando la mujer tiene una pareja que la maltrata físicamente, pero se mantiene con ella a pesar de los años, a pesar de todo, y cuando otra persona quiere ayudarlo o denuncia, vuelve con ella. Entonces, cuando tú entras a revisar qué es lo que está pasando dentro de esta dinámica de la relación, te das cuenta que si bien muchas veces la persona es agresiva, muchas veces la persona tiene un exceso de consumo de alguna sustancia, la víctima o la que se reconoce como víctima ya conoce cuál es el funcionamiento de este agresor. Entonces, por ejemplo, digamos que es una pareja en la cual hay maltrato intrafamiliar, maltrato físico hacia la mujer, ¿verdad? Y este maltrato es peor o inicia durante el fin de semana. Comienza los viernes cuando el señor se va a tomar y regresa borracho. Y entonces cuando regresa borracho, entonces maltrata a la mujer. Hasta ahí pues parece víctima, pero cuando tú entras a revisar, tú te das cuenta que tú puedes identificar que previo a la situación de agresión, la mujer comienza con la cantaleta, o toda la semana está con la cantaleta de y ya te vas a ir a tomar, y ya te vas a ir a tomar, y ya te vas a ir a tomar. Llega el señor borracho efectivamente el viernes, y la mujer comienza a gritarlo, comienza a quejarse, comienza a provocar la situación de alguna manera de agresión. Y
lo que efectivamente termina en los golpes y el maltrato hacia la víctima. El segundo es la pérdida del control. Aquí están todos los comportamientos impulsivos. Los comportamientos impulsivos se diferencian de los compulsivos, que en los compulsivos la sensación es que la persona vive bajo el mandato de una fuerza superior o de una fuerza externa inexplicable. En el comportamiento impulsivo, la persona dice, yo no sé qué me pasó, es que no era yo. Y en este no era yo podemos identificar cómo la persona está negando su responsabilidad en el acto o en la situación de insatisfacción. El tercero es el más curioso, es la evitación de la conducta autónoma. Dentro de la experiencia psicoterapéutica, para ponértelo de manera dinámica, yo llamo a este tercer comportamiento la defensa del psicólogo. No sé si alguna vez has visto a ese tipo de personas que cuando te describen y te explican la situación insatisfactoria que están viviendo, pueden definir y pueden describir exactamente qué está ocurriendo, cómo está ocurriendo y en consecuencia lo que deberían hacer para mejorarla. Ay, es que yo debería hacer esto, es que yo sé que lo que tengo que hacer es esto, esto y esto y esto y esto, eso. Él lo tiene muy claro cuál es el plan de acción para poder salir de esa situación, pero evitan de alguna manera el hacerse cargo de esas tareas consecuentes para poder salir de la situación que le está generando malestar. Entonces se quedan en la explicación, se quedan en la comprensión, se quedan en la racionalización de la situación, pero no ejecutan de manera autónoma ninguna acción coherente para poder salir de la situación de malestar. Estas son las manifestaciones clínicas de una persona que evita la responsabilidad en términos de la ansiedad que genera la libertad. Hay que tener en cuenta que el sabernos responsables de nuestra propia existencia genera ansiedad, genera angustia. Por lo tanto, en términos psicopatológicos, lo que puede pasar es que como seres humanos no nos guste asumir nuestra propia responsabilidad y la evitemos a partir de comportamientos impulsivos, a partir del desplazamiento de la responsabilidad o a partir de la negación de la responsabilidad. Por otra parte, en el tercer supuesto básico existencial, que es el del aislamiento, hay que tener en cuenta o hay que definir que el aislamiento se refiere obviamente a esa conciencia de que somos seres separados. Pese a las relaciones sociales que tenemos y las relaciones íntimas que tenemos, lo cierto es que nadie puede vivir por nosotros, nadie puede sentir lo que nosotros sienten. Lo único que podemos hacer es compartirlo y necesitamos compartirlo, no estoy diciendo que no. Sin embargo, el hecho de compartirlo no te va a quitar, uno, la responsabilidad que tienes de asumir tu propia vida y tampoco las sensaciones que te genera. Es decir, cuando lo compartes, aligeras la carga, exactamente, la carga emocional negativa, pero no te la quita del todo, porque el otro no puede asumir por ti, no puede vivir tu propia vida. Entonces, esa sensación o esa noción, conciencia de que somos seres separados, es lo que se refiere a el supuesto básico de aislamiento. Es decir, nosotros morimos solos, nacemos solos y morimos solos. El aislamiento existencial, obviamente, esta conciencia de que yo estoy solo y por tanto tengo que resolver y tengo que asumir mis propias sensaciones, cuando no se quiere puede generar patología. Las tres expresiones de la psicopatología en términos de la evitación de la ansiedad, de aislamiento existencial, encontramos primero la existencia a través de los ojos de las otras personas. Hay un tipo de personas que describen dentro de su proceso experiencial que si el otro no lo ve, si el otro no lo mira, no existe. Entonces son un tipo de personas que tienden constantemente a estar involucradas en relaciones de manera dependiente, porque si no están aliados con el otro, no existen, se pierden dentro de su propia existencia. Un ejemplo es que yo alguna vez tenía una paciente que me decía
que la vida en soledad no merecía ser vivida. Entonces ahí lo que te está demostrando es una fuerte angustia hacia el aislamiento existencial, una fuerte ansiedad hacia el aislamiento existencial, lo que provoca y lo que genera que una y otra vez las personas se incorporen en diversas relaciones que pueden ser bastante conflictivas para ellos. Asimismo, dentro de la existencia, a través de los ojos de la otra persona, podemos encontrar algunos de los trastornos de la conducta alimentaria que incorporan un componente sobre la mirada del otro hacia uno mismo. El segundo comportamiento o la segunda manifestación clínica de una persona que demuestra ansiedad patológica hacia el aislamiento existencial es el sexo compulsivo. El sexo tiene la característica de que genera sensaciones de acogimiento, sensaciones de intimidad. Cuando tú te sientes conectado con el otro de manera física, por el contacto físico que tiene, obviamente escapas de esta propia sensación de aislamiento. Entonces esas personas que, no sé si has conocido alguna vez a esas personas que una y otra vez los fines de semana se meten en relaciones sexuales con diversas personas como una estrategia para escapar de sus propias sensaciones de aislamiento, de sus propias sensaciones de sentirse solo, sentirse abandonado. Y la tercera manifestación clínica son todas las formas de relación desviadas. Hay muchísimas personas que utilizan en la relación afectiva o en la relación con el otro una estrategia para poder utilizarlo como un elevador. Entonces, es decir, como así como elevador, para poder ascender dentro de una categoría, dentro de un estatus socioeconómico, dentro de un contexto social, es decir, para hacerse más visibles ante los ojos de las demás personas. Todas las relaciones en las cuales hay una manipulación del otro o una utilización del otro para poder subsistir, para poder mostrarse, para poder subir dentro del escalafón social, se refieren a formas desviadas para afrontar en el afrontamiento patológico del aislamiento existencial. Todas estas manifestaciones clínicas que te he mostrado dentro de los supuestos existenciales de muerte, libertad y aislamiento van generando poco a poco una falta de significación por la propia vida, y es cuando ocurre o cuando vemos aquí, el supuesto básico, el cuarto supuesto básico de sentido vital. Recuerda que cada una de los comportamientos, cada una de las actuaciones que tiene el ser humano apunta hacia un sentido. Siempre hay un para qué apoyado dentro de la intencionalidad, el deseo y la voluntad. Cuando no hay claridad de lo que ocurre a nivel experiencial en términos de qué, cómo y para qué, entonces la persona pierde el rumbo y comienza a actuar de manera automática, como ya hemos visto dentro del video anterior. Esta vivencia sin sentido obviamente genera sensaciones de insatisfacción y a largo plazo apatía, como hemos visto dentro del video del proceso experiencial. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas para a la luz más bien de los supuestos básicos de la existencia. Recuerda revisar el material que está en plataforma para poder realizar las actividades y nos vemos en la próxima ocasión.